Un hombre de 71 pasa la gripe en 3 días. Su vecino, de la misma edad, acaba ingresado 11. El virus era el mismo. Lo que no era igual era el terreno. Después de los 60, el sistema inmune no se apaga, se desordena, fabrica menos defensas nuevas y deja más ruido de fondo. Y ese desorden se alimenta todos los días. Hoy abrimos el expediente de 10 alimentos bíblicos para el sistema inmune después de los 60 y lo que la ciencia mira hoy en ellos. El último lo tienes en la cocina ahora mismo. Esto es Naturaleza Oculta. Suscríbete y no te lo pierdas. Empezamos por el 1. Número 1. La cebolla. Cuando el pueblo de Israel llevaba meses caminando por el desierto y se puso a recordar en voz alta lo que había dejado atrás en Egipto, no nombró palacios ni oro, nombró comida. El libro de Números lo recoge en el capítulo 11, y en esa lista de lo que añoraban está la cebolla. Era comida de obrero, lo que comían los hombres que levantaban piedra bajo el sol, 5 días de cada 7. Lo que la investigación moderna mira en la cebolla es una sustancia que se llama quercetina. Es lo que le da ese color a la piel dorada de fuera, la que casi todo el mundo tira a la basura sin mirarla. La quercetina hace algo muy concreto y muy poco intuitivo. Abre la puerta de la célula al zinc. El zinc por sí solo circula por la sangre, pero le cuesta entrar donde hace falta. La quercetina actúa como el portero que le sostiene la puerta. En el laboratorio, a eso se le llama ionóforo de zinc, y es la razón por la que estos dos aparecen siempre juntos en la investigación sobre defensas. Y aquí viene el matiz honesto, porque este canal no vende milagros. La mayoría de esos estudios se han hecho en células, en placa, con concentraciones que no son las de un plato de comida. Nadie ha demostrado que una cebolla te evite una gripe. Lo que sí está claro es lo contrario, que es lo que importa. El terreno donde el zinc no entra bien es un terreno peor. En la práctica, la cebolla cruda o poco hecha conserva mucha más quercetina que la cebolla larga rato en la sartén. Y la parte de fuera, las 2 primeras capas y esa piel fina y seca, es donde está más concentrada. Los abuelos que echaban la piel entera al caldo y luego la sacaban, no lo sabían, pero estaban haciendo exactamente lo correcto. Hay algo que sigue sin explicarse del todo. En los registros de las epidemias europeas y también en los de la gripe de 1918, aparece una y otra vez la misma escena: cebollas cortadas, puestas en los cuartos de los enfermos. La ciencia nunca ha validado que eso limpiara el aire, y probablemente no lo hacía. Pero la insistencia con la que se repite, en países que no hablaban entre sí, es de esas cosas que hacen levantar una ceja. Número 2. Las almendras. Cuando el hambre apretó en Canaán y Jacob tuvo que mandar a sus hijos otra vez a Egipto, les dijo que llevaran un regalo de lo mejor de la tierra. Génesis capítulo 43. En esa lista corta van las almendras. Lo mejor que tenía aquella tierra. No lo más barato, lo mejor. Dentro de una almendra hay más vitamina E que en casi cualquier otro alimento que puedas coger con la mano. Un puñado te da más de la mitad de lo que necesitas en todo el día. Y la vitamina E tiene una relación muy particular con las defensas de una persona mayor, que es exactamente de lo que va este video. Tienes un órgano detrás del esternón que se llama timo. Es donde se entrenan los linfocitos T, que son las células que reconocen a un intruso y organizan la respuesta. El timo es el campo de instrucción del ejército y tiene una peculiaridad brutal. Empieza a encogerse en la adolescencia. A los 60 años, buena parte de lo que fue tejido activo se ha convertido en grasa. Eso no se revierte comiendo almendras, que quede dicho claro. Lo que sí se ha visto en varios ensayos con personas mayores es que cuando se corrige un nivel bajo de vitamina E, la respuesta de esos linfocitos T mejora de forma medible. No se fabrican soldados nuevos. Los que quedan responden mejor. Es la diferencia entre un ejército pequeño y bien despierto y un ejército pequeño y adormilado. En la práctica, hay un detalle que se pasa por alto. La vitamina E es liposoluble, necesita grasa para absorberse, y la almendra ya trae la suya. Por eso funciona entera y cruda mucho mejor que en cualquier polvo o pastilla aislada. Y una advertencia que sí importa: en dosis altas, en suplemento, la vitamina E tiene sus propios problemas y hay estudios que no salieron bien. Con el fruto seco entero eso no pasa, porque la naturaleza no las vende concentradas. El dato que casi nadie sabe:
La almendra amarga y la dulce son la misma especie. Un solo gen distingue una de otra, y la amarga, en cantidad, es venenosa. La almendra que llegó a la mesa de Jacob ya era la domesticada, la que alguien seleccionó paciente durante generaciones hasta desactivar ese gen. Comer almendras es comer el resultado de un trabajo de siglos. Número 3. El higo. Año 700 y pico antes de Cristo. El rey Ezequías está en la cama, con una infección que le está matando, y el profeta Isaías le da una instrucción que no suena a profecía sino a parte médico, que tomen una masa de higos y la pongan sobre la llaga. Isaías capítulo 38. No es una oración, es una cataplasma, y el texto se molesta en decir que el rey se recuperó. Ese detalle ha hecho levantar la vista a más de un investigador, porque el higo tiene dentro una enzima que se llama ficina. Es la misma familia de la papaína de la papaya y la bromelina de la piña, enzimas que rompen proteínas. Sobre una herida infectada, una enzima así hace algo muy concreto. Deshace el tejido muerto que hay encima, esa costra blanda donde las bacterias viven a gusto, y deja el terreno limpio para que el cuerpo pueda trabajar. En medicina moderna eso tiene nombre, se llama desbridamiento enzimático, y hay apósitos que se venden hoy basados exactamente en ese principio. Alguien, hace 2700 años, había averiguado eso sin saber lo que era una enzima. El matiz de prudencia va en negrita. Esto no significa que te pongas higos en una herida. Una infección de piel en una persona mayor, con la circulación que se tiene a esa edad, es cosa de médico y de antibiótico. Lo que cuenta esta historia no es un remedio, es hasta dónde llegaba la observación de aquella gente. Para lo que sí sirve el higo, hoy es por dentro. Es de los alimentos más ricos en fibra soluble que existen, y esa fibra es comida para las bacterias del intestino. Y ahí está la conexión con las defensas. Alrededor del 70% de tu tejido inmune está pegado al intestino. La pared del intestino no es solo un tubo, es una frontera vigilada, y quien la vigila depende de lo que coma tu flora. En la práctica, 2 o 3 higos secos al día bastan. Y ojo con esto, son azúcar concentrado, así que si hay diabetes de por medio, el higo se trata como fruta, no como suplemento, y se cuenta. El apunte que a mí me dejó pensando: la higuera es el primer árbol que se nombra por su nombre en la Biblia. Antes que el olivo, antes que la vid. En el Génesis, cuando Adán y Eva se cubren con hojas de higuera. Es el árbol que abre el libro. Número 4. El aceite de oliva. En el templo de Jerusalén había una lámpara que no podía apagarse nunca. Y el libro del Éxodo especifica con qué se alimentaba. Aceite puro de oliva machacada. No cualquier aceite, el de la primera presión, el que sale del fruto machacado en frío. Estaban describiendo, 3000 años antes de que existiera la etiqueta, lo que hoy llamamos aceite de oliva virgen extra. Y la diferencia entre ese aceite y el refinado no es el precio. Es una familia de compuestos que se llaman polifenoles y que se pierden en cuanto el aceite se calienta o se trata químicamente para refinarlo. Uno de ellos tiene un nombre que lo dice todo: oleocantal. Se descubrió por accidente, por un investigador que notó que el aceite bueno le picaba en la garganta de la misma manera exacta que un jarabe de ibuprofeno. Investigó por qué. Resultó que el oleocantal actúa sobre las mismas rutas de la inflamación que ese medicamento. Ese picor en la garganta, esa aspereza que mucha gente cree que es un defecto del aceite, es literalmente la señal de que el aceite está vivo. Y aquí está la conexión con las defensas de una persona mayor, que es la más importante de todo el video. Al sistema inmune que envejece no le sobra actividad, le sobra ruido. Hay un estado de inflamación baja y constante, que no apaga nunca, que los investigadores llaman inflamación del envejecimiento, y que hace 2 cosas malas a la vez: desgasta el tejido sano y deja al sistema tan ocupado que cuando llega una amenaza de verdad, reacciona tarde. Bajar ese ruido de fondo no es un extra. Es la condición para que lo demás funcione. El matiz honesto: el oleocantal no es ibuprofeno, y la cantidad que llevas en una cucharada es pequeña. Lo que se ha medido no es un efecto de golpe, es un efecto de años. Este es un alimento de fondo, no de urgencia. En la práctica, en crudo, sobre el plato ya servido. Y el aceite que pica es el que sirve. Si tu aceite es suave y no sabe a nada, te están vendiendo grasa, no medicina. Y hay una segunda parte de lo práctico que casi nadie cumple y que echa a perder el aceite bueno en casa.
Los polifenoles se destruyen con 3 cosas: la luz, el aire y el calor. Una botella transparente encima de la encimera, al lado del fuego, medio vacía y abierta desde hace 2 meses, es un aceite que ya no es el que compraste. Botella oscura, tapada, lejos del fuego, y se acaba antes de que pase el tiempo. El dato que cierra: hay olivos vivos en Israel y en España, a los que se les calculan más de 2000 años. Son árboles que ya daban fruto cuando se escribieron los evangelios y que siguen dándolo esta temporada. No hay ningún otro alimento de esta lista del que puedas decir eso. Número 5. El hisopo. Es la planta de la purificación. Aparece en el Éxodo, en el Levítico, en los Salmos. Cuando el Salmo 51 dice: «Purifícame con hisopo y seré limpio», no está usando una metáfora vacía. Está nombrando la planta con la que se rociaba en los ritos de limpieza, y también la que se usaba cuando había que revisar una casa, por lo que el texto llama lepra de las paredes, que casi con seguridad era moho. Una planta para desinfectar casas y personas. Eso es lo que era. Los botánicos siguen discutiendo qué planta exacta era el hisopo bíblico, porque el nombre viajó y cambió de dueño. La candidata que más peso tiene es un pariente cercano del orégano y el tomillo de nuestra tierra. Y ahí está la explicación. Esa familia de plantas comparte 2 compuestos, timol y carbacrol. Y estos 2 no son suaves. Son de los antimicrobianos naturales más potentes que se conocen, tan efectivos en laboratorio que se usan como conservantes y como desinfectante de superficies en la industria alimentaria. La gente que rociaba una casa con hisopo estaba desinfectándola de verdad. No sabían por qué funcionaba. Funcionaba. Prudencia. Y esta va en serio. El aceite esencial de estas plantas es potentísimo y no se bebe. Concentrado es tóxico y en personas mayores con medicación puede dar problemas. Lo que se come es la hoja, la planta seca, la infusión suave. La diferencia entre la hoja y el aceite esencial es la misma que entre una naranja y una inyección. En la práctica, una cucharadita de orégano seco espolvoreada sobre la comida ya hecha o una infusión de tomillo. Nada exótico y nada caro. Hay una conexión más, y es la que menos gente ve. Estas plantas no solo actúan sobre los microbios de fuera, llegan al intestino y ahí modifican el equilibrio de la flora, empujando a la baja a las bacterias que no interesan. Y como te decía en el número 3, la mayor parte de tu tejido inmune está pegado a esa pared. Lo que ordena el intestino, ordena la casa entera. El detalle que casi nadie conoce: el orégano seco tiene, medida gramo a gramo, más capacidad antioxidante que casi cualquier fruta del supermercado. La especia que llevas años echando por costumbre a los guisos es, en concentrado, una de las cosas más potentes de tu cocina. Número 6. La miel. De todos los alimentos de la Biblia, ninguno se repite tanto. La tierra prometida se describe una y otra vez con la misma fórmula. Una tierra que emana leche y miel. Sansón la saca del cuerpo de un león. Juan el Bautista vive de langostas y miel silvestre. Y el libro de los Proverbios da un consejo que suena a receta: «Come, hijo mío, de la miel, porque es buena». Era el único dulce que existía. Y era también, sin que nadie lo llamara así, un medicamento. La miel mata bacterias. Eso no es tradición, es medicina hospitalaria. Hay apósitos de miel médica aprobados y en uso hoy en quirófanos de media Europa para quemaduras y heridas que no cierran. Lo hace por 3 caminos a la vez, y esa es la gracia. Primero, es un azúcar tan concentrado que deshidrata a la bacteria por pura física, le chupa el agua. Segundo, es ácida. Y tercero, libera despacio una cantidad mínima de agua oxigenada gracias a una enzima que la abeja le añade con su propia saliva. 3 armas distintas. Contra eso una bacteria no aprende a defenderse, y por eso la miel no genera resistencias, como sí hace un antibiótico mal usado. Ahora el matiz, que en la miel es más importante que en ningún otro alimento de esta lista. La miel del supermercado, esa transparente, filtrada y pasteurizada, ha perdido buena parte de eso por el camino. El calor destruye la enzima, lo que queda es un jarabe correcto y poco más. La que sirve es la cruda, la que cristaliza sola en el bote con el frío, la que está turbia. Si tu miel lleva 2 años líquida y transparente, algo le han hecho. Y la advertencia que hay que decir siempre: la miel
Es azúcar, 82% de azúcar. Para una persona mayor con la glucosa alta, esto no es un alimento libre, es una cucharada contada, y nunca, jamás, a un bebé de menos de 1 año. En la práctica, una cucharadita en la infusión ya templada, no hirviendo. Con el agua a punto de hervir, se carga la enzima y vuelves a tener jarabe. El dato que a mí más me impresiona de la miel es el único alimento del mundo que no se estropea nunca. En los años 20, unos arqueólogos abrieron tumbas egipcias de más de 3000 años y encontraron vasijas de miel. Seguía siendo miel, seguía siendo comestible. Ningún otro alimento de este planeta puede decir eso. Vamos con el 7, y este es el que más se le escapa a la gente de tu edad. Número 7. El pescado. Es el alimento de los evangelios. Los discípulos eran pescadores del lago de Galilea, y el pescado aparece en las escenas más recordadas del libro. La multiplicación, el desayuno en la orilla después de la resurrección, las redes que se rompen de llenas. Comían pescado del lago varias veces por semana, salado o asado, y comían el pescado entero, con su piel y su grasa, no un filete blanco sin nada. Ahí está la diferencia, y esa diferencia se llama vitamina D. Si tuviera que quedarme con un solo nutriente de este video, para una persona de más de 60 años, me quedaría con este sin dudarlo, y por una razón muy concreta. Casi todas tus células inmunes tienen en su superficie un receptor para la vitamina D. Un receptor es una cerradura. Que una célula tenga una cerradura para algo significa que ese algo le da órdenes. La vitamina D no es un adorno para el sistema inmune, es parte de su cadena de mando. Hay un detalle que lo demuestra mejor que cualquier estudio. Cuando un macrófago, que es una de tus células de primera línea, se topa con una bacteria, una de las primeras cosas que hace es fabricar la forma activa de la vitamina D allí mismo, en el momento, para poder producir sus propios antimicrobianos. Si no hay materia prima, esa reacción se queda a medias. Y ahora la parte incómoda. Después de los 60, pasan 3 cosas a la vez. La piel fabrica bastante menos vitamina D con el mismo sol, se sale menos a la calle, y el riñón la activa peor. Es de las carencias más comunes que existen en esta edad, y no da ningún síntoma que puedas notar. Ninguno. Se ve en una analítica y en ningún otro sitio. Por eso esto no es un consejo de comida, es un consejo de que preguntes. La próxima vez que te saquen sangre, pide que te miren la vitamina D. Cuesta lo mismo y te dice si estás construyendo sobre terreno firme o sobre arena. Y una cosa que no es comida, pero pesa igual o más: el sol. 15 o 20 minutos de brazos y cara al aire libre, sin cristal de por medio, hacen más por tu vitamina D que cualquier plato. Detrás de una ventana no cuenta. El cristal filtra justo la parte de la luz que activa la reacción en la piel. Salir a la calle a media mañana es medicina, aunque no lo parezca. En la práctica, el pescado azul pequeño es lo que más tiene: sardina, boquerón, caballa, y la sardina de lata, con su espina y su aceite, es de las formas más baratas y más completas que existen de comer esto. No hace falta salmón de 30 euros el kilo. El apunte que cierra: la sardina de lata se come con la espina, y esa espina se deshace en la boca. Ahí va el calcio. Pescado y esqueleto en el mismo bocado, que es exactamente como se comía en Galilea. Si algo de esto te está sirviendo, suscríbete. Es gratis y ayuda al canal. Número 8. Las lentejas. Hay una escena en el Génesis que se ha contado 1000 veces y casi siempre mal. Esaú vuelve del campo, agotado, y su hermano Jacob está cocinando. Esaú le pide de comer y Jacob le pone precio, la primogenitura, el derecho de hijo mayor, y Esaú acepta. ¿Por un plato de qué? De lentejas. El texto lo dice con esas palabras: guisado de lentejas. Alguien vendió su herencia entera por un plato de legumbres. Suena absurdo hasta que entiendes lo que era una olla de lentejas en aquella tierra, la comida más nutritiva que un hombre podía tener delante. Dentro de una lenteja hay zinc. Y el zinc es, sin discusión, el mineral del sistema inmune. Deja que te explique por qué. Porque cuando se entiende, ya no se olvida. El zinc hace falta para que una célula se divida, para fabricar el ADN de la célula hija. Y tu sistema inmune, cuando detecta una amenaza, hace exactamente eso: multiplicarse a toda velocidad, clonar en horas al soldado concreto que reconoce a ese enemigo.
Sin zinc, esa multiplicación se hace despacio. Tienes al soldado correcto identificado y no puedes fabricar suficientes copias a tiempo. El sistema no falla por ignorancia, falla por falta de material. Y el zinc bajo es otra de esas carencias silenciosas de los mayores de 60, por 3 motivos que se suman. Se come menos carne, se absorbe peor con los años y varias medicaciones muy comunes lo arrastran. El matiz de prudencia, y este es importante de verdad, el zinc en pastilla, a lo bruto y durante meses, desplaza al cobre y crea otro problema distinto, mas no es mejor. En comida esto no pasa nunca, porque las cantidades son las que la naturaleza puso. En la práctica hay un truco que multiplica lo que aprovechas, y es gratis. La legumbre trae un compuesto, el fitato, que se agarra al zinc y no lo suelta. Se desactiva de 2 maneras, dejándolas en remojo la noche antes y tirando esa agua. Eso solo ya sube bastante el zinc que de verdad te llevas. Y hay un segundo truco, acompañar el plato con algo de vitamina C, un tomate, un pimiento, un chorro de limón al final. La absorción sube. El dato final, la lenteja es una de las plantas que el ser humano lleva más tiempo cultivando. Se han encontrado restos en Oriente Próximo de hace más de 10.000 años. Estaba en la mesa antes que el pan, antes que el vino, antes de que existiera la escritura para poder contarlo. Número 9. La cebada. Cuando el Deuteronomio describe la tierra prometida, no la describe con paisajes, la describe con una lista de 7 productos, y la cebada está la segunda, justo detrás del trigo. Está en todas partes. El libro de Ruth entero transcurre durante la siega de la cebada, y cuando en el Evangelio de Juan un muchacho aparece con 5 panes para dar de comer a una multitud, el texto se molesta en aclarar de qué eran esos panes, de cebada. Ese detalle no es decorativo. La cebada era el pan del pobre. El trigo era más caro. Si tenías cebada en casa, es que no te sobraba el dinero. Y resulta que el pan del pobre llevaba dentro una de las cosas más interesantes que se han encontrado nunca en un cereal. Se llaman betaglucanos. Son un tipo de fibra soluble y hacen algo que casi ningún alimento hace. No alimentan a tu sistema inmune, lo entrenan. Explico la diferencia, porque es toda la diferencia del mundo. Tus células de primera línea, los macrófagos y los neutrófilos, tienen en la superficie un receptor concreto que reconoce betaglucanos, y ese receptor existe por una razón muy antigua. Los betaglucanos son también el material del que están hechas las paredes de los hongos. Para tu cuerpo, esa molécula significa una cosa: hay un hongo cerca, ponte alerta. Cuando la fibra de la cebada toca ese receptor, la célula no se pone enferma ni se activa del todo. Se pone en guardia. Queda más rápida de reflejos para la siguiente amenaza real. Los investigadores lo llaman inmunidad entrenada, y es un concepto relativamente nuevo. La idea de que la primera línea de defensa, la que se creía tonta y automática, tiene una forma de memoria. Es lo más parecido a un simulacro de incendio que existe en la comida. El matiz honesto, y lo digo claro, gran parte de lo que se sabe de betaglucanos viene de estudios con extractos concentrados de levadura o de hongos, no de un plato de sopa de cebada. La cantidad de un plato es mucho menor. Aquí no estoy prometiéndote un efecto de laboratorio en un guiso. Pero hay una segunda cosa que la cebada sí hace, y esa está demostrada de sobra. Los betaglucanos frenan la subida de azúcar después de comer, y ese es un beneficio directo para las defensas, porque los picos de glucosa repetidos entorpecen el trabajo de los glóbulos blancos durante horas. Bajar los picos es bajar el ruido. En la práctica, la cebada perlada, en la sopa o en el guiso, como se ha hecho toda la vida. Y ojo con esto, porque es donde casi todo el mundo se equivoca. El agua de cebada azucarada que se vende embotellada no cuenta. Eso es un refresco con nombre antiguo. Si estás tomando nota, este es buen momento para suscribirte. El dato que la mayoría desconoce: en la antigua Grecia, los atletas de los primeros juegos comían cebada de forma sistemática antes de competir, tanto que a los luchadores se les llegó a llamar los comedores de cebada. Y el gladiador romano tenía un apodo que significaba exactamente lo mismo: Hordearius, el hombre de la cebada. El 10º lo tienes en la cocina ahora mismo, y es el que más ensayos clínicos acumula de los 10. Número 10. El ajo. Volvemos al desierto, al mismo capítulo 11 del libro de Números donde empezamos. En esa lista de lo que el pueblo echaba de menos de Egipto, la última palabra
La que cierra la frase es esa: los ajos. Y no es casualidad que estuviera en la comida de los que trabajaban. En el Egipto de las pirámides, el ajo se repartía a los obreros como parte de la ración. Está documentado. Heródoto llegó a escribir que en una de las grandes pirámides había una inscripción con lo que se había gastado en rábanos, cebollas y ajos para los hombres que la levantaron. Alguien, hace 4500 años, había decidido que a los trabajadores había que darles ajo, no por sabor, porque los mantenía en pie. Lo que hay dentro es un mecanismo precioso, y voy a contarlo bien, porque de él depende que lo hagas o no lo hagas. En un diente de ajo entero no hay alicina. Cero. Lo que hay son dos cosas guardadas en compartimentos separados, una sustancia inofensiva llamada aliina y una enzima llamada alinasa. Están separadas a propósito, como los dos componentes de un pegamento. Cuando muerdes, cortas o machacas ese diente, rompes las paredes y las dos cosas se mezclan, y en ese momento, en segundos, nace la alicina. Es un mecanismo de defensa de la planta. El ajo fabrica su veneno en el instante en que algo lo está mordiendo. Y de esa alicina y sus derivados es de donde sale la mayoría de lo que se ha investigado. Efecto antibacteriano y antifúngico medido en laboratorio, efecto sobre la tensión arterial y unos cuantos ensayos con personas sobre resfriados en los que el grupo del ajo pasó menos días con síntomas. Ahí es honesto decir que esos ensayos son pequeños y que no todos han salido igual. No estamos hablando de una vacuna, estamos hablando de un alimento con más respaldo que casi cualquier otro de esta lista, que no es lo mismo. Y ahora lo práctico, que es lo que casi todo el mundo hace mal. Primero, el ajo hay que romperlo. Entero, echado a la olla tal cual, no da apenas alicina, porque los dos compartimentos nunca llegaron a mezclarse. Segundo, y este es el truco que cambia las cosas, después de cortarlo o machacarlo, déjalo reposar 10 minutos antes de que toque el calor. La enzima necesita ese rato para hacer su trabajo. Si lo picas y lo tiras directo a la sartén caliente, el calor mata la enzima antes de que haya producido nada, y te queda un ajo que sabe a ajo y poco más. 10 minutos. Es lo único que pido de todo el vídeo. Pica el ajo, empieza a preparar lo demás y échalo al final. Y la prudencia, que aquí es de verdad importante. El ajo, sobre todo en cápsulas concentradas, tiene un efecto real sobre la coagulación. Si tomas anticoagulantes, si tomas aspirina a diario, o si te van a operar en las próximas semanas, esto lo hablas con tu médico antes. No es un detalle menor, y no me lo voy a callar. El dato con el que quiero que te quedes. Cuando llegó la peste a Europa, hubo una banda de ladrones franceses que saqueaba las casas de los muertos sin contagiarse. Cuando los cogieron, cuenta la historia que negociaron su vida a cambio de la fórmula que usaban, un vinagre macerado con ajo y hierbas que se llamó el vinagre de los 4 ladrones. Nadie puede demostrar que aquello los protegiera, pero se sigue vendiendo en las farmacias de Marsella 400 años después. 10 alimentos: la cebolla, las almendras, el higo, el aceite de oliva, el hisopo, la miel, el pescado, las lentejas, la cebada y el ajo. Y ahora fíjate en el patrón, porque el patrón es lo único que quiero que te lleves de aquí. Ninguno de estos 10 actúa en un día. 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 Ninguno se toma cuando ya estás enfermo. Todos hacen lo mismo. Preparan el terreno. Le dan al sistema el material con el que trabaja, el zinc que le hace falta para multiplicarse, la vitamina D que le da las órdenes, la vitamina E que despierta a los que quedan, y bajan el ruido de fondo que lo tiene distraído. Ese hombre de 71, que pasó la gripe en 3 días, no hizo nada especial esa semana. Llevaba 20 años comiendo así, sin llamarlo nada. Y hay algo más, que no aparece en ningún estudio, pero que está delante de nuestros ojos en todo el libro. Esta gente comía lo mismo todos los días de su vida. No alternaban dietas, ni buscaban el alimento nuevo de la temporada. Comían pan de cebada, aceite, legumbre, cebolla, ajo y pescado, y lo comían hasta que se morían. La constancia era la fórmula. Nadie la escribió, porque a nadie se le ocurrió que hiciera falta escribirla. Nada de esto sustituye a un médico ni a un diagnóstico, y aquí no se ha curado nada. Esto es información, no es una promesa.
Y si estás con medicación, sobre todo anticoagulantes, lo del ajo y lo de las cantidades altas de cualquier cosa, se consulta antes. Guarda este video, porque no te vas a acordar de los 10 a la primera, y si has llegado hasta el final, ya sabes de qué va esto. Aquí no se vende nada, solo se abren archivos. El archivo queda abierto. Nos vemos en el siguiente.